Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mecánica aquí en Ayudinga. El tema que veremos el día de hoy vendría siendo, señores, nuestro primer video, porque solamente vamos a hacer nuestro único video que vamos a hacer sobre los tipos de vectores. Pero estos son los principales tipos de vectores que se aplican al área de la mecánica. Ustedes saben que hay muchos tipos de vectores y podría pasarme 2 o 3 o 4 videos por lo menos hablando de la mayoría de ellos. Aquí solamente vamos a hablar de 5 tipos de vectores que son los que más se utilizan y más se ven en problemas de mecánica, específicamente estática y dinámica, mecánica de cuerpos rígidos, que es lo que estamos evaluando ahorita. Como le dije, no son penes, son cuerpos rígidos. El primero de esos vectores es el vector fijo, que ya lo tenía escrito por aquí porque me da pereza escribirlo ahorita. Y según la teoría que tengo en este papelito, porque también me da pereza aprendérmela, me dice que un vector fijo es aquel que tiene un punto de aplicación fijo en el espacio. Cuando ustedes veían punto de aplicación, lo más probable es que hayan visto el video anterior de qué es un vector. Si no, les recomiendo que se lo vean, está súper interesante para que conozcan un poco sobre las características de los vectores en la mecánica. El punto de aplicación, ustedes saben que yo tenía un vector que yo iba a llamar F, por dar un ejemplo. Él generaba cierto ángulo con la horizontal, un ángulo alfa, un ángulo teta, da igual cómo se llama el ángulo en verdad, pero el punto sobre que se aplicaba se llama punto de aplicación. Y un vector fijo es aquel vector que tiene un punto de aplicación fijo, o sea, él se aplica solamente en ese punto. Si es una fuerza, como en este caso, que voy a denotarla vectorialmente, porque tira hacia allá, este sería su sentido, al norte del este, su punto de aplicación es este. Ella solamente puede aplicar esa fuerza ahí. El vector no se puede aplicar en ningún otro lado del plano, no se puede ver en ningún otro lado. Así que el vector fijo es que por lo menos si yo tengo aquí un punto A y tengo acá otro punto B, vamos a poner punto A y voy a poner acá punto B, lo voy a unir a los dos por una línea, como siempre muy mal hecha como mi existencia. Y el vector A, el punto de aplicación, casi siempre va a ser el origen o el punto en el que comienza el vector. Casi siempre, no siempre. Ustedes saben que en las matemáticas y en estas ramas de la ciencia, decir siempre es una aseveración muy pesada y se presta para que mucha gente te reviente en los comentarios los videos. Te lo digo por experiencia propia. Entonces, el vector fijo es un vector que su punto de aplicación está ahí. Yo no voy a poder para nada mover ese vector o aplicarlo en otro lado. Él está fijo ahí. El segundo tipo de vector, y que no panda el cúnico, es un vector mucho más interesante, que se llama vector deslizante. Deslizante. Cuando se quiere referir a vector deslizante, ¿qué es? Bueno, según la teoría que tengo aquí, me dice que es aquel vector que se puede mover a lo largo de su línea de acción, se puede deslizar o aplicar dentro de ella. Todos los vectores tienen una línea sobre la que ellos actúan, que obviamente es diferente al punto de aplicación. Entonces, también a veces puede ser igual. En verdad eso depende mucho del problema. Con el tiempo vamos a ir cogiendo como el truquito para identificar más de 4 cosas. La línea de acción es la línea sobre la que puede actuar un vector y el punto de aplicación es el punto sobre el que el vector se aplica específicamente en ese momento. Entonces, supongamos que este vector, voy a hacer un dibujito como a mí me gusta hacer dibujos de mala calidad, como siempre. Yo tengo un vector al que voy a llamar fuerza también, pero denotarlo así. Entonces su línea de aplicación es el eje horizontal. ¿Qué sucede? Él va a generar aquí un cierto ángulo con lo horizontal. Su punto de aplicación que está aquí, él lo puede mover acá. Y ya no se aplicaría solamente aquí, sino que se aplicaría el mismo vector, pero que se aplicaría ahora por acá. Con el mismo ángulo se mantiene, pero él se puede mover, él se puede como deslizar a lo largo y ancho de toda la línea de acción o toda la línea sobre la que él se aplique. La línea de aplicación, línea de acción, hay personas que usan línea de acción, otras que usan línea de aplicación. Da igual, son sinónimos para la palabra. Lo importante es que no se vea afectado y no cambie ni el módulo, o sea, cuánto vale el vector, la cantidad, cuál es el sentido y cuál es la dirección. Siempre y cuando él se mueva a lo largo de su línea de acción, es un vector deslizante, no está fijo como el que habíamos visto en el primer ejemplo. Hay otro tipo de vector que me gustaría comentarles también y presentarles, que es el vector libre. El vector libre, o sea, si este tenía la condición de que solamente podía estar fijo y este tenía la condición de que solamente podía moverse o deslizarse a lo largo de su línea de acción, le voy a ser sincero, el vector libre es como un alma que vuela libre por el mundo, literal. Él puede hacer lo que le da la gana. Pero veamos qué nos dice la teoría. Puede actuar en cualquier punto en el espacio siempre y cuando se conserve sus características. No es tan libre como parece. ¿Por qué? Porque este vector él puede, supongamos que yo ya tengo un vector que yo voy a llamar fuerza, que se aplica hacia acá.
Este es un vector libre. Él va a poder actuar en cualquier punto del espacio, de un plano de 2 dimensiones, un plano de 3 dimensiones, X, Y, Z, Y, J, K, como lo llame tu profesor, da igual. Él puede aplicarse acá arribita, puede aplicarse acá debajo, puede aplicarse por acá arribita de nuevo, pero ¿qué es lo importante? Que guarde sus características, jamás va a poder cambiar su dirección, jamás va a poder cambiar su sentido, jamás va a poder cambiar su módulo. Eso sí, se puede aplicar en cualquier punto del espacio. Eso es algo muy importante. Las características del vector se tienen que mantener, pero tú lo puedes aplicar en cualquier punto de un plano, ya sea tridimensional o... Pueden estar pensando que el hecho de que el sentido del vector cambie, pero las características per se de él en realidad no han cambiado. Entonces el vector libre es el que puede hacer prácticamente lo que le da la gana, siempre y cuando pueda aplicarse en cualquier punto, siempre y cuando no se vean alteradas en nada sus características. Eso es lo más importante. Vamos con un cuarto tipo de vector, que vendría siendo el vector igual, que puede sonar algo ilógico, pero tiene bastante sentido. El vector igual son dos vectores, eso sí, tenemos que tener... Y tablón acaba de convertirse en un vector, como pueden observar, deslizante. Esta era su línea de acción, él estaba aquí, y se fue a la poda y se cayó. Pero él solo lo hizo en su línea de acción, es un vector deslizante, ¿qué pasa? Es la mecánica aplicada a tu vida, ¿sabes? Y a los videos de Ayudinga también. Entonces, ¿qué es un vector igual? Supongamos que yo tengo dos vectores, uno por acá, y tengo otro por acá. Ambos son el vector F. Puede sonar algo lógico, ambos forman el mismo ángulo. Voy a ponerlo para que formen el mismo ángulo. Este puede sonarles demasiado lógico, les voy a ser sincero, pero son dos vectores que tienen magnitud, sentido y dirección iguales. O sea que el valor de la fuerza o el valor del vector, para la fuerza de un vector, es el mismo para este. El sentido es el mismo, van al norte del oeste, al norte del este en este caso. Y la dirección, o sea el ángulo, es el mismo también. Son dos vectores iguales. Pueden pensarlo muy obvio, pero cuando hagamos análisis de fuerzas, créanme que datitos como este probablemente nos salven la vida. Y un último caso, que quiero ponerlo acá arribita y en otro color, porque es un vector negativo. Un último tipo de vector que vamos a ver es el vector negativo, que según la teoría me dice esto: es un vector que tiene igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Quiero que lo veamos matemáticamente. Matemáticamente sería vector A más menos vector A es igual a 0. Básicamente, si despejamos esto, nos da que vector A es igual a vector A. Pero yo no lo quiero que lo veamos tanto este despeje matemático. Esto solamente, esta es la representación matemática de qué cara le hago un vector negativo. Pero quiero que lo veamos desde el punto de vista gráfico, porque a veces desde el punto de vista gráfico se puede apreciar un poco mejor las cosas. Vamos a suponer que yo tengo un vector A, como siempre le dije, este es el norte, este es el este es el oeste, y este es el sur, por supuesto. Entonces yo tengo un vector, vamos a decirle un vector F, de nuevo, porque se me están acabando las letras, tiene forma determinado ángulo con la horizontal, hacia acá arriba. Entonces, ¿qué me quiere decir que sea un vector negativo? Que tiene el mismo módulo, tienen el mismo ángulo, pero se aplican en el sentido opuesto. O sea, tiene la misma dirección, pero se aplican en el sentido opuesto. ¿Cuál era el sentido de este? Como pueden ver, él va hacia el norte, pero saliendo del este por el ángulo que él tiene. Eso lo habíamos visto ya en el video anterior. ¿Y cuál vendría siendo el sentido opuesto? Vendría siendo entonces, él va hacia el sur, pero ya no sale del este, sino que ahora sale del oeste. Conserva el mismo ángulo y conserva la misma dirección, solamente que este vector aquí ya no es F, sino menos F. Es un vector negativo, un vector opuesto. Mucha gente también lo conoce por ese nombre. Vector negativo, un vector opuesto. Entonces quiero que veamos otro caso, otro vector negativo. Supongamos que yo tuviese ese vector, él forma un ángulo que voy a llamar θ para cambiarlo, obviamente. Y ya no va a ser F, sino que va a ser A. El mismo que usamos arribita. Entonces, ¿cuál era la magnitud? La magnitud es A, la dirección, el ángulo es θ, pero ¿cuál es el sentido? Él va al norte, pero saliendo del oeste. ¿Y cuál va a ser su vector negativo? Va a salir así. Ya no va a ir al norte del oeste, sino que va a ir al sur y saliendo del este, pero manteniendo el mismo ángulo, y la magnitud va a ser la misma, pero se le denota con un negativo delante para saber que es un vector negativo a eso. Estas tienen muchas aplicaciones, el vector negativo al análisis de las fuerzas y todas estas cosas. Y de hecho esto va muy ligado con lo que es la tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción. ¿Se acuerdan que en un ejemplo que vimos de la tercera ley de Newton, que existía una fuerza, que por lo menos yo si tenía una caja encima de una superficie, el peso la jalaba hacia abajo
una fuerza W, y se generaba una fuerte de acción que tenía la misma magnitud, tenía la misma dirección, pero el sentido contrario. Que si el peso iba hacia abajo, la normal, que es la fuerza de acción que se genera por el peso, iba hacia arriba. Este es un caso, tal vez uno de los más importantes de la aplicación de los vectores negativos para la tercera ley de Newton. Y la vamos a estar viendo bastante en este tema de la estática. Así que saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.